Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 157. Bajo las ruinas. Nerón descendió a las profundidades de la antigua ruina. Cada paso levantaba polvo que brillaba débilmente en la tenue luz sin fuente. Los muros se cerraron a su alrededor, la piedra áspera rozando sus hombros, grabada con grabados tan antiguos que estaban casi desgastados. Sin embargo, débilmente visibles debajo de la erosión, había palabras en un idioma que no reconoció, girando como enredaderas alrededor de símbolos de luz y sombra entrelazados. Sus dedos recorrieron las tallas y su tacto le provocó un escalofrío que le recorrió la columna. Los símbolos pulsaban débilmente, rítmicos como los latidos del corazón, resonando con un antiguo dolor que se filtraba desde las paredes. Era desesperación, pura e inquebrantable, pero debajo de ella, sintió un destello, débil y fugaz. Con su vista mejorada, trazó la magia enredada en las tallas, hilos de luz entrelazados con la oscuridad, luchando unos contra otros, trabados en una antigua lucha. El tiempo había desgastado los detalles, pero la esencia permanecía, vibrando de tristeza y un susurro de esperanza. Se movió con cautela, sus dedos rozando la piedra, fría e inflexible. El aire se volvió pesado y cada respiración tenía sabor a polvo y desesperación. Pero debajo de todo eso, percibía algo más. Un calor, tenue y frágil, como una brasa moribunda. Nero siguió el pulso de la magia hacia lo más profundo de la cámara. Los muros se cerraron y el camino se estrechó hasta que llegó a un enorme arco, cuya superficie estaba grabada con símbolos de luz y oscuridad entrelazados. El arco se estremeció cuando se acercó, las tallas se movieron, formando palabras en un idioma que no podía leer, pero que aún así entendía. Donde nace la desesperación, la esperanza la sigue, donde la esperanza flaquea, la desesperación permanece, atravesó el arco y la cámara se abrió ante él. Era enorme y hueco, y resonaba el silencio. En su centro había un pedestal antiguo, agrietado y desgastado, sobre el cual descansaba una máscara, partida por el centro. Una mitad era radiante, tallada con líneas delicadas que brillaban con la luz. La otra mitad era oscura, su superficie rugosa, grabada con líneas irregulares que absorbían la luz que la rodeaba. El pecho de Nerón se apretó. El aire vibró cuando él se acercó y el pulso de la magia se hizo más fuerte. Extendió la mano y sus dedos rozaron la superficie fría, y la cámara tembló. La máscara palpitaba con energía, un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón. Las sombras se curvaban alrededor del pedestal, retorciéndose unas contra otras, formando una figura alta y hueca, con el rostro oculto tras una máscara idéntica a la que tenía delante. Sus ojos brillaban suavemente, una tenue luz plateada que relucía con calidez y tristeza. La presencia de la figura era suave y relajante. El aire se aligeró y la desesperación que pesaba sobre los hombros de Nerón se disipó. Un calor se extendió por todo su cuerpo, aliviando el frío que se había instalado en sus huesos. La voz de la figura era suave y resonaba por la cámara como un susurro de viento. ¿Buscas la libertad, de la desesperación? La mandíbula de Nero se tensó. ¿Quién eres? La figura inclinó la cabeza, la máscara se movió y sus ojos brillaron. Soy la esperanza, la luz que perdura en la oscuridad, la llama que perdura. Malrique estaba de pie al borde de la sala del trono. Su silueta era una sombra marcada contra la ventana fracturada. El vidrio estaba roto en algunos lugares, con bordes dentados enmarcando el árbol hueco que se extendía más allá, y sus ramas ennegrecidas arañando el cielo sangrante. El árbol había sido uno de los puntos de referencia de Shattervale. Una reliquia de la desesperación, visible desde el corazón de la fortaleza. Su forma retorcida se estremeció con el pulso de la magia antigua y maldita, alimentando la corrupción de la tierra como un segundo latido. El aire era gélido, pesado con el peso de la desesperación que se extendía por la ciudadela, el propio Shattervale parecía respirar con su ira. Un comandante de sus garras negras se arrodilló detrás de él, con la sangre acumulándose bajo su cuerpo tembloroso y los cortes en su armadura rezumando carmesí. Su respiración era entrecortada y su voz ronca mientras relataba la batalla. Lo subestimamos. Se movía como un fantasma, deslizándose por el espacio, incluso dentro de las restricciones del velo quebrado. Los dedos de Malric tamborileaban contra el alféizar de la ventana. El ritmo era frío y deliberado. Cada golpe resonaba en la cámara hueca. Su mirada nunca se apartó del árbol y su voz era aguda como un cristal roto. Aparición, en mis dominios. Entrecerró los ojos. Un destello de intriga se abrió paso entre las sombras. ¡Qué inesperado! El cuerpo del comandante se estremeció, la pérdida de sangre lo dejó pálido y débil.
Su magia era poderosa, desmanteló 2 de los puestos de avanzada, interrumpió las anclas, corrompió las reliquias. Hizo que pareciera un ataque de monstruos. Una leve sonrisa se curvó en los labios de Malric, fría y carente de calidez. Entonces fue como sospechaba, murmuró. Sus dedos se crisparon y una onda de magia resonó por la habitación, provocando que las sombras se enroscaran alrededor de su cuerpo como serpientes vivientes. No es solo un guerrero insensato. Entiende el engaño y la paciencia. La voz del comandante vaciló y sus ojos estaban abiertos por el miedo. Mató a Gerak, lo encerró en hielo. Cuando desperté, estaba destrozado. Debió pensar que estaba muerto, y huyó cuando los monstruos atacaron. La sonrisa de Malric se amplió, pero no había calidez, solo una fría finalidad. Ya sabes las consecuencias de fallarme. La cabeza del comandante se levantó bruscamente y el pánico inundó su rostro. Maestro, yo hice todo lo que pude. La mirada de Malric se agudizó, como una cuchilla deslizándose entre las costillas. Fracasaste, porque eras débil. Levantó una sola mano. Los dedos de Malric se crisparon y las sombras se alzaron, envolviendo el cuerpo del comandante como víboras, constriñendo sus extremidades y obligándolo a caer al suelo. Su respiración se quedó atrapada en su garganta mientras la oscuridad se filtraba en su piel, venas negras se extendían como grietas a través de su carne. La voz de Malric era fría e inflexible. La debilidad es una enfermedad. Y no la tolero. El grito del comandante resonó por toda la cámara, su cuerpo se convulsionó mientras las sombras lo devoraban, reduciéndolo a cenizas. Siguió un silencio hueco y frío, el polvo esparciéndose por el suelo de piedra. Malric bajó la mano. Su expresión no estaba afectada por la compasión ni la rabia. Se volvió hacia la ventana, con los ojos fijos en el árbol hueco, cuyas ramas se movían como si percibieran su rabia. Solo satisfacción. Sus dedos se curvaron, la magia crepitaba a su alrededor como estática. Aparición, en el velo roto, murmuró en voz baja, pensativo. Bailas entre mis sombras, pero ¿quién eres realmente? El árbol se estremeció, un gemido bajo vibró en el aire y voces antiguas susurraron desde sus profundidades. Los ojos de Malric brillaron, oscuros de malicia. Una chispa, desafiando la oscuridad. Rió, suave y cruel. Muy bien, veamos con qué intensidad ardes, antes de que te apague. Se apartó de la ventana, con su capa ondeando tras él mientras caminaba entre las sombras y sus pasos resonaban en el frío salón de piedra. La oscuridad lo enroscó, susurrándole secretos, y sus ojos brillaron con una repentina comprensión. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y calculadora. Oh, así que has hecho contacto con él. Su voz era baja, un susurro teñido de intriga. Esperanza, en el velo roto. Se rió, con un sonido agudo y con tintes de burla. ¿Eres atrevido, o tonto? Caminó hacia su trono, una estructura retorcida de hierro ennegrecido y huesos antiguos, con raíces del árbol hueco enroscadas alrededor de su base. El aire se volvió más frío mientras él permanecía sentado, las sombras lo envolvían como serpientes, su presencia era sofocante, abrumadora. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos, con la mirada distante, calculadora. Muy bien, a ver cuánto sobrevives, antes de que la desesperación te devore. Los ojos de Malric se dirigieron hacia la oscuridad reunida en los bordes de la habitación. Las sombras se retorcieron, formando formas, figuras humanoides con ojos hundidos y capas que ondulaban como humo. Avanzaron, 6 de ellos, con movimientos silenciosos, sin fisuras, como si fueran parte de la oscuridad misma. La voz de Malric era fría y autoritaria. Cazadores de sombras, tengo una tarea para vosotros. Las figuras se arrodillaron al unísono, sus ojos hundidos fijos en él, su presencia fría y sofocante. La sonrisa de Malric se ensanchó. Un fantasma danza entre mis sombras, un destello de luz desafía la oscuridad. Encuéntralo. Su voz bajó, llena de malicia. Tráemelo, o aniquílalo. Los cazadores de sombras inclinaron la cabeza. Sus voces, un susurro que resonó por la cámara, resonaron. Sí, Lord Malric. Se quedaron allí, sus formas se desvanecieron, fundiéndose nuevamente en las sombras, sus cuerpos se dispersaron en humo mientras desaparecían de la habitación, dejando solo el débil eco de sus palabras atrás. Malric se reclinó en su trono, con los dedos enroscados alrededor del apoyabrazos y los ojos fijos en el árbol hueco. Sus ramas se estremecieron y los antiguos susurros se hicieron más fuertes, arrastrándose por el aire como veneno. Observó el árbol, con mirada fría y calculadora. ¿Crees que puedes desafiar mi voluntad, con esperanza? Su risa resonó por la ciudadela, cruel y hueca. Aprenderás que la esperanza, es solo otra forma de desesperación.
Las sombras se enroscaron a su alrededor, susurrando en sus oídos, las voces del árbol hueco se mezclaron con su risa mientras el velo roto se estremecía bajo su voluntad. Cerró los ojos y se hundió más profundamente en el trono, su presencia envolvió el árbol, su magia se entrelazó con sus raíces. «Corre, pequeño fantasma», susurró. Su voz resonó por la tierra maldita. «Corre tan rápido como puedas, no te salvará». Y el árbol hueco continuó susurrando, antiguas maldiciones viajando en el viento, el velo roto pulsando con malicia. Capítulo 158. Esperanza parte 1. Nerón entró en la cámara en ruinas, con su aliento empañado en el aire gélido. Las paredes se curvaban a su alrededor como el interior de un corazón moribundo, piedra antigua ennegrecida por siglos de magia maldita. El suelo pulsaba débilmente bajo sus botas, vivo, palpitando como una herida que se negaba a cerrarse. En el centro de todo, la figura esperaba. Llevaba una máscara fracturada. Una mitad radiante, brillando débilmente con luz plateada. El otro, ennegrecido y dentado, devoraba todo rastro de brillo. Detrás de la máscara brillaban dos ojos gemelos, tristes, antiguos y duraderos. A diferencia de la aplastante desesperación que saturaba el velo roto, la presencia de la figura presionaba el pecho de Nero con una extraña gentileza, un recuerdo de calidez, enterrado bajo el frío interminable. Cuando habló, su voz no era más fuerte que un susurro, pero las piedras mismas parecían llevar sus palabras. Yo soy la esperanza, la luz que perdura, el sueño que se niega a morir. El agarre de Nero se hizo más fuerte sobre su varita. ¿Qué eres?, preguntó, firme pero cauteloso. La figura inclinó la cabeza y la máscara rota captó la luz tenue y fracturada. Un remanente. Un fragmento de lo que una vez fue completo. Hizo un gesto hacia las paredes talladas. Los antiguos símbolos se agrietaron y se desvanecieron con el tiempo. Luego se movieron. Las tallas ondulaban como agua revuelta, las imágenes se desplazaban y reunían, contando una historia congelada en piedra y magia. Nerón observaba con el corazón palpitando con fuerza. De las tallas emergió una figura alta, ataviada con túnicas antiguas, con runas plateadas entretejidas en la tela. Su rostro estaba oculto, pero su presencia ardía con una intensidad feroz. A su lado había otro, envuelto en sombras, más oscuro que la noche, exudando un peso sofocante. Se enfrentaron entre sí, no como iguales. El primero se inclinó, un discípulo ante su maestro. La mente de Nerón corría. Eutimio y Ecrisdis. No hacían falta palabras, la historia se desarrolló en movimientos. Círculos rituales dibujados. Símbolos de dolor tallados en piedra. Magia tejida, dividida, reforjada. Un sueño desesperado. Arrancar la desesperación del alma humana. Pero algo salió mal. Las visiones se retorcieron. Eutimios gritó cuando la magia lo destrozó y la tristeza se derramó en el aire como una niebla ennegrecida. De los restos, una forma se abrió paso hasta la existencia, monstruosa y voraz. El árbol hueco. La maldición del velo roto. Nero se tambaleó hacia atrás un paso y el peso del recuerdo golpeó su pecho. Solo la figura de la esperanza permaneció en silencio y esperando. Las tallas permanecieron inmóviles. Nero respiró hondo, uniendo las piezas, con voz baja pero clara. Eutimio intentó purgar todas las emociones negativas del alma humana. Su ritual fracasó y, en lugar de ello, le dio a la desesperación una forma viva. Una criatura que devoraba todas las emociones. Alegría, amor, esperanza, dolor, miedo, sin dejar atrás nada más que cáscaras vacías. Al darse cuenta de su error, intentó sellar a la criatura en el árbol hueco, pero el esfuerzo destrozó su alma. La luz de la esperanza se atenuó, como si estuviera de luto. La desesperación, su agonía, estaba atada al árbol. La esperanza, la última brasa de lo que había sido, se desprendió. Nero se acercó un paso más y unió las piezas de la lógica. ¿Por qué tu alma se hizo añicos? Porque Eutimios esperanza y desesperación se desgarraron. La criatura ya no puede consumir la esperanza ni el amor directamente. Solo desesperación. Es necesario transformar la esperanza en desesperación antes de poder alimentarse. La figura inclinó la cabeza, una confirmación silenciosa. Nero permaneció concentrado, frunciendo ligeramente el ceño. El fracaso de Eutimio ocurrió hace siglos. ¿Por qué ocurre esto recién ahora? La luz de la esperanza parpadeó y la tristeza se extendió hacia afuera. Fue Malric quien rompió ese frágil equilibrio. Él busca sintonizarse con la desesperación. Está tejiendo su alma en su esencia. Cada vida perdida, cada alma rota, profundiza el vínculo. La voz de Ope se oscureció. Malric debe absorber e integrar gradualmente el dolor en su propio ser, un proceso lento y peligroso. Pero no es posible forzar un vínculo así. Si se mueve demasiado rápido, la fusión lo destruirá. Si lo consigue, dejará de ser mortal.
se convertirá en un ser ligado al dolor mismo. La forma de la esperanza se oscureció aún más y la tristeza espesó el aire. Durante generaciones después de la caída de Eutimio, el equilibrio perduró. Permaneció oculta, debilitada pero resistente. La desesperación quedó atrapada dentro del árbol hueco. La cámara volvió a latir, soportando el peso de siglos. El Shattervale fue maldecido, herido, pero estable. Pero Malric encontró las anclas. Los corrompió, reescribió su propósito. Cada alma que roba fortalece el vínculo, inclinando aún más la balanza. Lo que una vez mantuvo a raya al velo roto ahora alimenta el hambre de la desesperación. Y si esto continúa, me desvaneceré por completo. La mandíbula de Nero se apretó y su corazón martilleaba en su pecho. ¿Cuánto tiempo tenemos? El brillo de la esperanza se atenuó aún más y los bordes de su luz parpadearon. Al ritmo que ha marcado, 5 años. Quizás menos, si el dolor continúa profundizándose. 5 años. No mucho tiempo, pero suficiente para crecer lo suficientemente fuerte. La mirada de Nerón se endureció. No le bastaba con conocer únicamente las ambiciones de Malric. Necesitaba comprender al verdadero enemigo. Se acercó más y dijo con voz aguda: dime, ¿qué es exactamente lo que está ligado al árbol hueco? ¿Y en qué se ha convertido la desesperación de Eutimio después de todo este tiempo? La forma de Ope vaciló, la cámara tembló levemente, como si la pregunta tocara algo sensible. La criatura, como sabéis, es un ser nacido del ritual fallido de Eutimio, una cosa que se alimenta del vacío, que devora la esperanza, la alegría y la vida misma. Nunca estuvo previsto que existiera. No tiene conciencia y solo existe para consumir. La luz de la esperanza se atenuó. La desesperación, sin embargo, es otra cosa. La desesperación es un fragmento del alma de Eutimio, la parte que se rompió bajo el peso de su culpa y su dolor. No es la bestia. Está atrapado dentro de la criatura, atado a su hambre, retorcido y corrompido durante siglos. La cámara se volvió más fría y las sombras se profundizaron en los bordes de la visión de Nero. Cuando te enfrentes a él, no luchará con garras ni con llamas. Sangrará en tu mente y en tu corazón. La desesperación sabe cómo quebrarte sin siquiera darte un golpe. Susurrará tus arrepentimientos, reflejará tus dudas, magnificará cada una de tus heridas ocultas. El corazón de Nerón latía dolorosamente en su pecho. ¿Y si lo dejamos así? La respuesta de Ope fue un susurro final de inevitabilidad. El velo roto se extenderá. La herida nunca sanará. La desesperación se convertirá en una plaga sobre el mundo. Nerón cerró los ojos por un momento. Pensó en el clan maldito. De las manos temblorosas de Lira. De sus seres queridos. De un mundo frágil e imperfecto que aún merecía ser salvado. Abrió los ojos, claros e inquebrantables. Entonces no fallaré. La luz de Ope se expandió, un suave resplandor envolvió a Nero y se hundió en su piel. Una chispa. Una promesa. La voz de Ope rozó su mente como un juramento solemne. No estás solo, Nerón. Llevas más luz de la que crees. El calor se filtró más profundamente, haciendo retroceder el frío. Capítulo 159. Esperanza parte 2. El calor de la luz de Ope se desvaneció lentamente hasta convertirse en un tenue brillo, dejando atrás solo el zumbido constante y envenenado del velo roto. Nerón permaneció en silencio, dejando que el peso de todo lo que había visto y aprendido se instalara en su mente. Lo que estaba en juego estaba claro. Los enemigos estaban claros. Ahora necesitaba el método. Sostuvo la mirada de Ope, con su voz tranquila y directa. ¿Cómo terminamos esto? El resplandor de la esperanza pulsó débilmente, cobrando fuerza. Para sanar el velo roto. Debes llevarme al árbol hueco, al corazón donde supura la desesperación. Allí, si puedo alcanzar el fragmento de lo que queda. Si la luz y la oscuridad pueden reunirse. El equilibrio se puede restablecer. La voz de Ope no transmitía desesperación, solo una certeza grave y duradera. La desesperación no debe ser destruida. Debe ser equilibrado. Nero absorbió las palabras, frunciendo ligeramente el ceño. Solo entonces podrá cerrarse la herida creada por Eutimio. No fue la destrucción lo que sanaría la tierra. Fue una restauración. Pero alcanzar eso no sería sencillo. ¿Qué es lo que impide esto? Preguntó. La luz de Ope se atenuó ligeramente y la cámara se oscureció con magia antigua y pesada. El árbol hueco en sí mismo es el sello, dijo Ope en voz baja. No es simplemente un monumento al fracaso de Eutimio. Es la prisión, el vínculo que mantiene unidos a la criatura, la maldición y el fragmento de la desesperación. La figura de Ope brilló levemente mientras los viejos grabados en las paredes palpitaban con el recuerdo. Cuando tocaste las raíces antes, solo rozaste la superficie. El verdadero corazón, donde yace la desesperación, está enterrado profundamente en el núcleo hueco del árbol.
La luz de la esperanza parpadeó sombríamente. Pero la criatura, el hambre sin sentido nacida del error de Eutimio, protege el corazón. Existe solo para consumir. No razonará. La expresión de Nerón no cambió. Simplemente escuchó, atento y frío. Matará cualquier cosa que se acerque al núcleo. Debes debilitarlo o esquivarlo el tiempo suficiente para alcanzar el núcleo y forjar la fusión. La voz de Ope se suavizó ligeramente. Cuando la esperanza y la desesperación se reúnen, el árbol hueco se marchitará. El hambre de la criatura flaqueará. Y lo que nació del dolor finalmente podrá morir. Llega al corazón del árbol hueco. El camino estaba brutalmente claro. Enfrenta al guardián sin mente. Soportar el asalto de la desesperación. Unir los fragmentos. O ver cómo el velo roto consume el mundo. La luz de la esperanza se oscureció aún más y el aire se volvió más pesado con urgencia. Pero debes saber esto, Nero, nada de esto es posible mientras Malric esté de pie. Su voluntad está entretejida en el velo Shatterveil. Su magia estrangula al árbol hueco, alimentando el hambre que hay en su interior. La esperanza se giró levemente, mirando hacia las sombras distantes donde aún latía el pulso del árbol hueco. Malric debe ser derrotado. Sus anclas deben romperse. Solo entonces podrá comenzar la verdadera batalla. Su finalidad resonó a través de la cámara de piedra rota. La mano de Nero se apretó alrededor de su varita. Ya no había miedo en él, solo fría determinación. Romper las anclas. Derrota a Malric. Rompe el núcleo del árbol hueco. Y enfrentar el alma rota que espera en el interior. La forma de Ope se atenuó y su luz se hundió más en la oscuridad. El camino que tienes por delante pondrá a prueba todo lo que eres. Intentará transformar la fuerza en debilidad y la esperanza en desesperación. Pero recuerda. No estás solo. La forma de Ope parpadeó y su luz se atenuó drásticamente. La cámara se estremeció. Las sombras se enroscaban a lo largo de las paredes, susurrando con voces agudas y entrecortadas. El aire se hizo más frío, un frío que se filtró hasta los huesos de Nerón. Los ojos de Ope se abrieron y su voz tembló. Ante él se abrió un camino, irregular y estrecho, con sombras arañando con avidez sus bordes. No, nos encontraron, los cazadores de sombras de Malric, están aquí. Debes irte. Ahora. Nerón no lo dudó. Corrió hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza y los susurros de los cazadores de sombras resonando detrás de él. La antigua magia del velo roto presionaba, espesa y sofocante. Sus pasos resonaron y la oscuridad se hizo más densa con cada paso. El aire se agudizó, cortando su piel como 1000 cuchillas invisibles. Ahora los oía, voces huecas, murmullos suaves que se extendían por el aire como oraciones rotas. Empujó con más fuerza, negándose a disminuir la velocidad, incluso cuando la temperatura bajó y el frío se filtró hasta sus huesos. El camino se ensanchó y se abrió paso hacia un claro bañado por una luz tenue y sin fuente. Nero se detuvo en seco, con sus instintos a toda velocidad. El aire se volvió gélido, más frío que la muerte misma. Se agachó justo a tiempo cuando una afilada hoja de sombra atravesó el espacio que acababa de ocupar, destrozando el suelo detrás de él. Nero se puso de pie lentamente, levantó su varita y sus ojos escudriñaron la oscuridad. Sus ojos hundidos brillaban con una luz fantasmal y sus rostros estaban ocultos tras máscaras de humo arremolinado. 6 figuras emergieron de las sombras, moviéndose en una armonía perfecta y antinatural. La figura principal dio un paso adelante, con la voz fría y vacía. Las sombras se enroscaban a su alrededor, susurrando en un coro de voces huecas. El señor Malric ordena vuestra captura, no te resistas, o serás consumido. La mirada de Nerón se endureció. La luz azul helada bailó a lo largo de su varita mientras la levantaba. Tendrás que esforzarte más que eso. Los cazadores de sombras avanzaron como uno solo. Una marea de oscuridad retorcida y devoradora. Su magia inundó la cámara y un frío intenso se hundió en cada piedra. Nero se movió rápido y preciso, cortando el aire con su varita. Una barrera brillante apareció ante él, pero las sombras la golpearon como un martillo, rompiéndola en una explosión de oscuridad. La magia se enroscaba a su alrededor, tirando de sus extremidades y royendo su mente. La desesperación entretejida en sus maldiciones lo oprimía, espesa y corrosiva. Apretó los dientes y sus barreras de oclumancia encajaron en su lugar como una jaula de acero, obligando a la magia invasora a retroceder. Los ojos de Nerón brillaron con una luz azul. Él cortó su varita, con voz aguda. Sectum sempra. Hojas invisibles de magia atravesaron la cámara, atravesando las sombras. Pero no cayeron. 2 cazadores se tambalearon, sus formas parpadearon y el humo brotó de sus heridas. Se retorcieron, sus cuerpos se reformaron y el humo se unió. Su existencia no era carne.
Las voces huecas de los cazadores de sombras resonaron en la cámara, un susurro burlón que envió escalofríos por la columna de Nero. Inútil, no puedes hacernos daño, no puedes destruir la desesperación. Sus ojos brillaban y sus cuerpos temblaban mientras se recomponían nuevamente. La mirada de Nero se entrecerró mientras su mente corría. Sus hechizos eran poderosos, pero no podían romper la desesperación que ataba a los cazadores de sombras. Él apareció nuevamente, aterrizando con gracia a unos pasos de distancia, con la varita todavía levantada. Sus ojos eran fríos y decididos. Bien, murmuró. Hay algo que quería probar. Su voz era tranquila y resuelta. Las sombras lo arañaban, la desesperación susurraba dentro de su mente. Rendición, fracaso, inutilidad. Pero él lo apartó. Podía sentir calor en su pecho. Se concentró en ello, dejándolo expandirse, llenando su corazón, su mente. Los recuerdos inundaron sus pensamientos. Momentos de alegría, amistad, coraje. Ante sus ojos aparecieron rostros. Sus seres queridos. Sus aliados. Aquellos que creyeron en él. Su agarre sobre su varita se hizo más fuerte. Podía sentir la magia zumbando bajo su piel, resonando con los latidos de su corazón. Respiró profundamente, su voz resonó en la oscuridad, firme y poderosa. Expecto Patronus. Capítulo 160. El nacimiento de la Fénix de Hielo. La luz se reunió en la punta de su varita. Era heredero de dos linajes. Un legado tallado en los huesos de la magia misma. De la casa de Ravenclaw, heredó la sabiduría y el orgullo del águila, el espíritu volador que buscaba la verdad más allá del cielo. Las leyendas susurraban que el Patronus de Rowena Ravenclaw alguna vez había tomado la forma de un águila radiante, una criatura de intelecto y gracia, que llevaba luz a través de las épocas más oscuras. A través del linaje de su madre, llevaba la sangre de los Dumbledore, una familia conocida no solo por su brillantez, sino por un vínculo más profundo y antiguo. Los cuentos antiguos hablaban de cómo un fénix acudiría a los Dumbledore en momentos de mayor necesidad, un pacto forjado por el llamado del alma misma. Se decía que Fawkes, el gran fénix que había estado junto a Albus Dumbledore, era un testimonio viviente de ese vínculo duradero entre su familia y la magia de la renovación. Un águila que vuela más allá de los límites del conocimiento. Un fénix que se eleva más allá del alcance de la desesperación. Ambos hilos se entretejieron en el alma de Nerón. Él era su heredero y también estaba a punto de producir algo nuevo. Algo que ninguno de los dos linajes había visto antes. La intensa luz en la punta de su varita rugió y cobró vida. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. Entonces explotó. Del corazón del hechizo de Nerón brotó un milagro. Un fénix de hielo, enorme y cegador, con sus alas más anchas que la cámara misma. Su grito rompió el silencio asfixiante, sacudiendo los cimientos mismos del velo destrozado. Una luz plateada y azul cristalina caía en cascada desde sus plumas, dispersando sombras antiguas como el primer aliento de un nuevo amanecer. Su cuerpo ardía con la pureza del hielo y el fuego. Congelado en forma, ardiendo en espíritu. Cada batido de sus alas enviaba ondas de viento helado que se estrellaban contra la cámara, arrancando la desesperación de las piedras y purificando la oscuridad. Las sombras retrocedieron, chillando, incapaces de resistir la abrumadora pureza. El fénix de hielo voló sobre Nero, con las alas extendidas, una estrella llameante de fuego frío contra la oscuridad agitada. Y luego cantó. Un grito, puro y desgarrador, recorrió el aire. Un grito de desafío y esperanza, un sonido que parecía rasgar el velo de la desesperación. Y bajo sus alas brillantes, estaba Nerón. Su pecho ardía de determinación y sus dedos se curvaron con fuerza alrededor de su varita. Sintió la luz que lo recorría, nacida de sus recuerdos, de su coraje, de su voluntad de desafiar la desesperación. La canción del fénix resonó dentro de él, resonando con el latido de su corazón, como si anunciara no solo su posición, sino el surgimiento de un poder largamente esperado. La luz corrió por sus venas. Y la oscuridad tembló ante ella. Los cazadores de sombras se tambalearon y sus cuerpos se estremecieron violentamente. El resplandor azul plateado se derramó sobre ellos, filtrándose en la magia tejida por la desesperación que envolvía sus cuerpos. Sus sombras se doblaron y se agrietaron como el vidrio bajo el peso de la antigua pureza. Los cazadores se retorcieron y contorsionaron, sus movimientos ya no eran uniformes y la sinfonía de su asalto se hizo añicos en el caos. Sus ojos hundidos parpadearon salvajemente y sus formas se atenuaron y se fragmentaron. No pudieron soportar la presencia plena del fénix de hielo. Pero no desaparecieron. Se tambalearon y silbaron, desesperados por aferrarse a la desesperación que les daba forma, sus voces arañando el aire. Imposible.
Luz, en el velo destrozado, los ojos de Nero, que brillaban de un azul helado bajo las alas del Fénix, se entrecerraron bruscamente. El Fénix de hielo había hecho su trabajo. Los cazadores de sombras estaban debilitados. Ahora, era su turno. Levantó su varita. Una explosión de energía azul salió disparada de su varita y golpeó al cazador de sombras líder. El cuerpo de la criatura se convulsionó y la oscuridad se hizo añicos bajo la fuerza del hechizo. Se tambaleó, sus ojos hundidos se abrieron de par en par y el humo salió de su pecho al tiempo que una grieta irregular se extendía a través de su cuerpo. El Fénix de hielo lanzó un grito desgarrador, un sonido que cortó el aire como una espada de luz. Con un único golpe cegador, atravesó al cazador de sombras, congelando su forma retorcida en medio de un grito. Bajó del cielo con sus garras envueltas en escarcha brillante y llamas plateadas. Grietas de hielo brillante recorrieron el cuerpo de la criatura y, en el siguiente instante, se hizo añicos en cenizas flotantes y la luz hueca en sus ojos se apagó como una estrella moribunda. Los otros 5 cazadores gritaron, sus voces resonaron por toda la cámara, un grito de angustia y rabia. Avanzaron con paso decidido, con sombras enroscándose a su alrededor, formando afiladas hojas de oscuridad. Sincronizaron sus ataques, atacando a Nerón desde todos los lados. La mirada de Nero se agudizó y su cuerpo se movió con precisión. Una brillante cúpula de luz lo rodeaba, con el Patronus del Fénix de hielo dando vueltas por encima, sus alas proyectando ríos de luz helada. Los ataques de los cazadores de sombras golpearon la barrera, rompiéndose contra la luz. Nerón apretó los dientes y se mantuvo firme ante el asalto. Él empujó hacia atrás, su Patronus se expandió y las plumas llovieron, disolviendo las sombras. Los cazadores se tambalearon y sus cuerpos parpadearon. La mandíbula de Nero se tensó y sus ojos ardieron con determinación. Hojas de luz salieron disparadas de su varita, cortando las sombras y cortando los zarcillos que unían las formas de los cazadores. Las criaturas gemían, sus cuerpos parpadeaban y la luz hueca en sus ojos se atenuaba. El Patronus de Nerón chilló y sus alas ardieron, disipando la oscuridad. Uno de los cazadores de sombras se abalanzó sobre él, su forma cambió y se volvió borrosa en los bordes mientras se movía con una velocidad antinatural. Los instintos de Nero se despertaron. Se hizo a un lado, con el cuerpo retorciéndose y su varita surcando el aire. La explosión sacudió la cámara, las piedras se rompieron y los escombros llovieron. El cuerpo del cazador de sombras fue envuelto en luz y la fuerza atravesó su forma. Gritó, salió humo de su cuerpo, sus ojos hundidos parpadearon antes de que su forma se desmoronara en cenizas. El pecho de Nerón subía y bajaba con respiraciones profundas, mientras su Patronus circulaba por encima de él con una luz inquebrantable. Los 3 cazadores restantes dudaron, con sus ojos hundidos fijos en él y sus cuerpos temblando. Tenían miedo. Por primera vez, tenían miedo. La voz de Nero era fría, y su varita apretaba con firmeza. No voy a parar, hasta que todos se conviertan en polvo. Los cazadores de sombras sisearon, sus cuerpos se desdibujaron, desplazándose hacia las sombras. Se fundieron en la oscuridad, sus formas se dispersaron, sus ojos hundidos permanecieron allí por un momento antes de desaparecer en el vacío. El aire se volvió quieto y calentándose a medida que las sombras se desvanecían. El Fénix de hielo descendió, su luz suave y relajante. Rodeó a Nero una vez más antes de disolverse en chispas plateadas, dejando atrás una calidez persistente. Nero bajó su varita, con el corazón latiendo con fuerza. Los había hecho retroceder, había derrotado a 3 de ellos. Pero sabía que volverían, más fuertes que antes. Podía sentirlo, la oscuridad presionando sus sentidos, susurrando venganza. Se giró y su mirada se fijó en el camino que tenía delante. Podía sentir la atracción del velo roto, el pulso de la desesperación. Él seguiría adelante, haría todo lo posible para desmantelar el plan de Malric y llevar a Ope al corazón de Shattervale. ¿Y si aún no podía hacerlo? Se giró y su mirada se fijó en el camino que tenía delante. Su cuerpo le dolía por la batalla, pero sus pasos eran firmes y su mente aguda como una navaja. A lo lejos, en las profundidades de su ciudadela, se encontraba Malric, mirando fijamente el árbol hueco, con sombras enroscándose a su alrededor, mientras susurraba con voces huecas. De repente, interrumpió sus susurros. Él podía sentirlo. El eco de la desesperación, el dolor de su cazador de sombras, la muerte de 3 de sus ejecutores. Sus labios se curvaron en una mueca mientras la rabia hervía en su interior. Imposible, su voz era fría, aguda como un cristal roto. Nadie puede dañar a mis cazadores. Sus dedos se curvaron, la magia crepitó a su alrededor y las sombras se retorcían.
Su mirada se volvió hacia el árbol hueco, cuyas ramas temblaban y cuyas voces antiguas susurraban en el aire. Él maneja la luz, en el velo roto, desafía la desesperación, sus ojos brillaban de furia. ¿Crees que puedes desafiarme, con esperanza? Su risa resonó por toda la ciudadela, fría y hueca, reverberando a través del velo roto. Su forma tembló, las sombras se enroscaron a su alrededor y su magia se extendió por el aire. Su voz bajó, grave y venenosa. Te arrepentirás de esto, pequeño fantasma. Se giró, su capa se arremolinó a su alrededor y sus pasos resonaron en el frío salón de piedra. Prepara el ejército, yo mismo lo enfrentaré, y aplastaré esta luz, antes de que crezca. Su voz resonó entre las sombras, una orden cargada de malicia. Para mí, mis legiones, esta noche, cazamos. Las sombras cambiaron y cientos de figuras emergieron de la oscuridad. Sus ojos hundidos brillaban. Se arrodillaron ante él y sus voces eran un susurro que resonó por toda la ciudadela. La mirada de Malrik era fría y sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Veamos cómo te enfrentas, a toda la fuerza de la desesperación. Su risa resonó a través del velo roto, un sonido inquietante que reverberó por la tierra maldita, sacudiendo el árbol hueco hasta las raíces. Y comenzó la caza de Nerón. Capítulo 161. Bajo un velo de vigilancia. Nero se movió silenciosamente por los laberínticos corredores del velo roto. Cada paso resonaba como un susurro tragado por una piedra antigua. El aire frío presionaba su piel, se instalaba en sus pulmones como escarcha, carcomiendo su resolución y susurrando promesas de finales aún por venir. Las sombras se curvaban a lo largo de las paredes, girando y retorciéndose, susurrando con voces demasiado débiles para discernirlas, pero demasiado intencionales para ignorarlas. Algo había cambiado. La atmósfera cambió, sutil pero inconfundible. El aire se hizo más denso, más frío, como si cada respiración tuviera que abrirse paso hasta su garganta. Las sombras se espesaron, como si se reunieran a su alrededor, ya no contentas con simplemente existir. Era como si el propio velo roto estuviera conteniendo la respiración, esperando, observando. El paso de Nero se ralentizó. Entrecerró los ojos. Sus sentidos se extendieron hacia afuera, leyendo cada susurro, cada corriente de aire, cada destello de sombra en el borde de su visión. Sintió como si algo poderoso y malévolo lo estuviera observando, con una mirada fría y penetrante que le enviaba escalofríos por la columna. Su cuerpo se movía por instinto, pero su mente calculaba. Se deslizó en una alcoba, presionando su espalda contra la pared congelada. La piedra absorbió el calor de su columna. Su varita ya estaba preparada y su núcleo zumbaba débilmente, en sintonía con el silencio. Su respiración se mantuvo controlada, constante, pero su corazón latía contra sus costillas como un tambor dentro de una tumba. Las sombras se ondulaban. Susurraban con sílabas entrecortadas. Podía sentirlos observándolo, sus ojos invisibles pero presentes, acechando más allá de su vista. Nerón cerró los ojos y se concentró, canalizando su voluntad hacia el interior. Barreras de oclumancia adicionales surgieron, protegiendo sus pensamientos de los susurros oscuros que los raspaban, frustrados, negando la entrada. No podía deshacerse de la sensación de que algo se avecinaba, algo poderoso y peligroso. La mirada de Nero se endureció mientras levantaba la mano. En un solo aliento, 5 águilas etéreas aparecieron ante él, Shikigami creados a partir de voluntad, papel y poder. Sus plumas brillaban débilmente con tinta plateada, sus cuerpos eran delicados pero inflexibles. Cada uno flotaba con las alas medio desplegadas, alerta y listo. La voz de Nero era tranquila y controlada mientras murmuraba: exploren la zona. El Shikigami se lanzó sin hacer ruido, atravesando los pasillos con una gracia espeluznante. Nerón los vio desaparecer en el laberinto. Apretó la mandíbula. No le gustaba esa sensación, ese presentimiento. Los Shattervale siempre habían sido hostiles, pero esto se sentía diferente. El aire mismo estaba cargado, vibrando con poder antiguo. Nerón reanudó su avance, abriéndose paso por estrechos corredores y con las extremidades preparadas. Cada centímetro de espacio parecía presionarlo, paredes que se inclinaban demasiado cerca, piedras que se sentían demasiado cálidas bajo sus botas. Las sombras continuaron moviéndose, susurrando en una lengua que él no podía entender. Entonces lo oyó. Un leve susurro detrás de él. Se giró en un instante, con la varita levantada y la energía encendida. Pero el camino estaba vacío. El pasillo estaba inmóvil. La oscuridad no ofrecía nada. Se mantuvo firme por un momento más, leyendo el silencio, luego se dio la vuelta y continuó, sus movimientos precisos, pasos ligeros, su respiración superficial.
Las sombras comenzaron a acercarse al interior, aferrándose más fuertemente a las paredes. Las raíces colgaban del techo, moviéndose levemente en reacción a su paso. El pasillo se curvaba bruscamente, con la piedra resbaladiza por la humedad de la podredumbre. Trazó su orientación con los ojos. El terreno cambiante, las raíces temblorosas, los senderos cada vez más estrechos, le dio la impresión de que el velo roto intentaba guiarlo. O peor aún, acorralarlo. Una presencia empujó contra su mente, ligera al principio, luego cada vez más fría. Una aguja de desesperación que sondea sus pensamientos, probando su debilidad. Nero no se inmutó, su barrera de oclumancia se alineó con mayor precisión, protegiendo su mente del toque intrusivo. La presión se desvaneció con un siseo de magia frustrada. Él conocía la textura de ese tacto. Una oscuridad que devoró la esperanza. Cazadores de sombras. Y no solo uno. Múltiple. Como si quisieran atraparlo. Su persecución no fue frenética. Fue calculada. Otro corredor serpenteaba hacia abajo, más angosto que el anterior, con las paredes resbaladizas por vetas de luz pulsante. Nerón lo siguió sin dudar, guiado por el terreno y la memoria, la inclinación de la piedra, el ritmo de la magia antigua, los puntos de referencia grabados en su mente. Arriba, sus águilas Shikigami volaban en círculos como centinelas silenciosos, casi invisibles contra la bruma. Mientras se movía, Nero desvió un poco su atención, dividiendo su mente para acceder a la visión de su Shikigami. La señal llegó irregular e incompleta, distorsionada por la magia ambiental de Shattervale, pero lo suficientemente clara. Desde arriba, vislumbró destellos de movimiento coordinado, sombras que se desplazaban por tres corredores convergentes y pulsos arcanos que doblaban el aire cerca de intersecciones clave. Estaban posicionándose. Apretando el anillo. Ajustó el rumbo inmediatamente, deslizándose por una pendiente alternativa que había marcado anteriormente, sin iluminación, fácil de pasar por alto. El terreno cambió, volviéndose estrecho y abrupto, pero la presencia vaciló detrás de él, retrasada por su desvío. Apareció en rápida sucesión, 15 metros a la vez, abriéndose paso a través del terreno deformado antes de que los cazadores de sombras pudieran registrar su ruta o sellar el perímetro. La red aún no se había cerrado. Que ya se había ido. Capítulo 162. El frenesí de la desesperación. Nero se movió rápidamente a través de los sinuosos caminos del velo roto, con los sentidos agudos y el cuerpo enroscado como un resorte. Siguió adelante con la mirada fija en el camino que tenía delante. Había escapado del cerco de los cazadores de sombras, pero ¿cuánto tiempo podría evadirlos realmente? La voz de Ope resonó débilmente en su mente. Alimenta el alcance de Malric hasta el corazón de este lugar. El ancla más cercana se encuentra enterrada bajo el valle norte. Agrietada, pero aún no rota. Eso había sucedido hacía horas, aunque Nero sospechaba que allí el tiempo transcurría de manera extraña. Ahora el valle se alzaba ante él como una herida abierta. Sus águilas de reconocimiento Shikigami se dispararon a gran altura, proporcionándole imágenes en vivo del terreno que tenía delante. El ancla más cercana estaba cerca, escondida dentro de un valle. Monstruos. Criaturas retorcidas y frenéticas nacidas de la desesperación de Shattervale. Pero las águilas habían demostrado algo más. Sus formas estaban deformadas, sus extremidades alargadas y sus ojos brillaban con locura salvaje. Se movían a una velocidad antinatural, atacando todo lo que se movía y sus garras afiladas cortaban el aire. Pero no estaban solos. Las garras negras también estaban allí, posicionadas estratégicamente alrededor del valle. Los ejecutores de élite de Malric. Se movieron con precisión, líneas de hechizos coordinados atravesando a los monstruos. Ahora podía oírlos, sus voces resonando entre las sombras, mientras las órdenes resonaban entre ellos en tonos entrecortados. Los hechizos crepitaban en el aire. Las garras negras lucharon con despiadada eficiencia, su sincronía era casi mecánica. Cuanto más duraba la batalla, más flaqueaban los talons. Pero incluso esa eficiencia se estaba debilitando. Sus ataques se volvieron más duros y menos refinados. Un hechizo destrozó al monstruo que golpeó y luego rebotó en una roca cercana, colapsando casi parte de su flanco. La desesperación no discrimina. Pero los monstruos no se daban por vencidos. La influencia del ancla se estaba extendiendo, y no solo a los monstruos. Los ojos de Nero se entrecerraron. Cada hechizo conlleva cada vez más furia que control, más crueldad que intención. El ancla está distorsionando su juicio. Desde su posición privilegiada, divisó la fuente. En el otro extremo del valle se encontraba el ancla de obsidiana, con forma de monolito fracturado.
Desde su base, vetas de magia negra se extendían hacia afuera como una telaraña, pulsando a través del suelo. Nerón se movió. Se deslizó por la ladera del valle, su cuerpo oscilando entre la luz y la sombra, con los ojos fijos en su destino. El clamor del combate se hizo más fuerte. Los chillidos y los hechizos chocaban formando un ritmo impío. El encanto de la desilusión perduró, pero la presión aumentó. Las garras negras todavía estaban enfrascadas en la batalla con los monstruos, con explosiones de energía estallando mientras luchaban por mantener el control. Pero los monstruos se estaban volviendo cada vez más frenéticos. Parecían haber perdido aún más la racionalidad. Su pecho se apretó mientras observaba a las criaturas abalanzarse sobre los garras negras. Por cada monstruo que derribaban, aparecían dos más, sus formas retorciéndose y cambiando como humo. Era un caos, un campo de batalla de sombras y desesperación. Su mirada se desvió nuevamente hacia el otro extremo del valle. El ancla. Latía con oscuridad, aparentemente alimentando el frenesí de las criaturas. Nerón murmuró. «Malric, ¿es obra suya? ¿Pero por qué haría eso?» Cuanto más se acercaba al ancla, más se deformaba el mundo. Evitó un enfrentamiento entre dos garras negras y una bestia imponente cuyo rostro no tenía boca, solo un vacío en espiral. El aire vibró, resonando con algo viejo, maligno y hambriento. Ninguno de los dos bandos lo notó. Sus mentes se ahogaban en el llamado del ancla. Por fin llegó a la base del monolito. Latía como un corazón enfermo. La oscuridad se elevaba en espiral desde su núcleo, cada pulso resonaba en la tierra como un latido sincronizado con la locura de arriba. Hilos de intenciones corruptas se extendieron a través del valle. Nerón se agazapó junto a él, justo detrás de una losa de piedra irregular. De cerca, la magia lo presionaba, densa y volátil. La desesperación en el aire era más espesa allí, casi consciente. Le recordó a una maldición apenas contenida. La esperanza le había advertido. Este ancla era inestable y estaba medio astillada desde dentro. Podía sentirlo ahora. La energía no estaba concentrada. Tenía una fuga que infectaba todo lo que estaba a su alrededor. Él no lo dudó. La varita de Nero se movió en un arco silencioso, trazando un glifo familiar en el polvo, el mismo que había grabado en las primeras dos anclas, pero esta vez sin restricciones, ya que el secreto había desaparecido hacía tiempo. Las runas talladas en la piedra brillaban débilmente, latiendo como un corazón moribundo. Presionó su varita contra el centro, guiando su intención hacia adentro, apuntando a las costuras más frágiles de la matriz mágica. El ancla se estremeció. Se resistió, claro que sí. Por un momento, las sombras se retorcieron hacia arriba, gruñéndole en silencio. Las ilusiones parpadearon, imágenes tenues en el borde de su visión. Arrepentimientos. Fracasos. Dudas. Diseñado para distraer. Él no se inmutó. No eran sus recuerdos. Solo invenciones, reflejos de desesperación destinados a perturbarlo. Los amplificadores integrados en la base se estaban sobrecargando ahora, atrapados en la reacción de su destejido. Fracasó, como una llovizna que se estrella contra su mente de hierro. No necesitó revertir el flujo, solo cortar las venas. Saltaron chispas. El ritmo del pulso se quebró, titilando hacia el caos. Su varita cortó en diagonal los circuitos, cortando 3 líneas a la vez. Aún así, el ancla resistió. Dio un paso atrás y comenzó a dibujar. Las runas fluían desde la punta de su varita en un único movimiento controlado. Estaba personalizando una matriz de contención. Una diseñada no para preservar, sino para acelerar el colapso. Introdujo el conjunto directamente en la base del ancla. Los conductos se doblaron. Un temblor bajo resonó en la piedra mientras la energía se volvía hacia el interior, ya no alimentando el valle, sino desgarrando su fuente. Las grietas se extendieron. Lentamente al principio, luego ramificándose como la tierra que se abre antes de un terremoto. La mandíbula de Nerón se tensó. Entonces, chasquido. Una fractura atravesó el núcleo y el ancla se rompió con un ruido como el del cielo al rasgarse. Las sombras se retiraron. El pulso se apagó. Arriba, los monstruos se desplomaron, aullando brevemente antes de disolverse en cenizas. Los talons vacilaron, algunos cayeron sobre una rodilla, otros se agarraron la cabeza mientras la neblina de locura retrocedía. El silencio cayó lentamente sobre el valle. No paz, sino el tipo de quietud que advertía de una tormenta más profunda. Nerón no se demoró. Se apartó del monolito roto, con su superficie chamuscada y temblorosa por la magia moribunda, y se deslizó a través del velo de humo cada vez más fino. El encanto de la desilusión aún se mantenía, envuelto a su alrededor. Se deslizó a través del caos, cada paso lo alejaba más del ancla en ruinas.
Pero algo había cambiado. En un espacio más allá de la luz, una presencia se agitó. Los ojos de Malrik se abrieron de golpe. Su mirada era oscura y las sombras se enroscaban a su alrededor. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, su voz un susurro que resonó a través del velo roto. Te encontré. Capítulo 163. El precio del desafío. Nero se movió rápidamente a través de los sinuosos senderos del velo roto, mientras su hechizo desilusionador doblaba la luz y la sombra a su alrededor. Sus pasos eran ligeros, silenciosos, sus sentidos agudos y alertas. Pero algo andaba mal. Muy mal. Las sombras regresaron y se enroscaron cerca de él, susurrando con voces entrecortadas, huecas y distorsionadas. El velo quebrantador se sentía diferente. Como si ya no lo observara pasivamente, sino activamente. Sus ojos de cuervo cobraron vida cuando emergió el tejido oculto de la magia. Tonos de gris y plata se filtran en cada superficie. Rastros mágicos pulsaban en el aire, erráticos y ascendiendo en espiral como humo atrapado en una tormenta. Un faro. Sintió una opresión en el pecho. Maldita sea, debo haber provocado algo. Las dos primeras anclas se habían corrompido lentamente, ocultas bajo capas de ilusión y retraso. Pero este, no solo era diferente a los demás que había conocido, sino que además lo había destruido por completo. Y esa destrucción debe haberse extendido hacia afuera, un pulso de energía bruta a través del terreno maldito. Una bengala. Una señal. Un faro que lo marcaba y delataba su posición. Un escalofrío le recorrió la espalda. En una fracción de segundo, Nero tomó su decisión. Malrik sabe dónde estoy, giró y corrió hacia los estrechos canales de su ruta de escape, de regreso a la dirección del portal que había usado para ingresar al velo destrozado. Mientras se movía a través de las venas de sombra del velo roto, la oscuridad se retorcía, plegándose sobre sí misma, y el aire vibraba con susurros fríos y huecos. Las figuras comenzaron a salir de las sombras, sus movimientos silenciosos, sin interrupciones, como si fueran parte de la oscuridad misma. Surgieron en silencio, sin previo aviso, envueltos en túnicas vaporosas que ondulaban como si respiraran. Cazadores de sombras. Sus máscaras tenían grabados irregulares y sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con una luz pálida y plateada. Se movían silenciosamente, sus cuerpos deslizándose por el suelo, sus extremidades moviéndose como sombras. La mandíbula de Nerón se tensó. Su presencia oprimía el mundo. El aire se enfrió. El propio velo roto parecía temblar bajo su presencia, la oscuridad se doblegaba ante su voluntad. Lo rodearon formando un círculo que se estrechaba con cada respiración, con sus ojos hundidos fijos en él. Los dedos de Nero se curvaron alrededor de su varita, su cuerpo se enroscó como un resorte, listo para atacar. Marcharon con una coordinación aterradora, con las botas golpeando el suelo al unísono y las varitas firmemente agarradas en sus manos. Pero más figuras emergieron de las sombras, sus movimientos precisos y disciplinados. Barras negras. A diferencia de los cazadores de sombras, eran inconfundiblemente humanos, pero su disciplina era impecable y su formación se expandió hasta completar el cerco. Cientos de ellos, sus filas extendiéndose a través del valle, formando un segundo círculo que completaba el cerco. Nerón se encontraba en el centro de un círculo de desesperación que se estaba cerrando. Estaba rodeado, atrapado entre los cazadores de sombras y las garras negras, rodeado por la oscuridad y la desesperación. Las sombras presionaban desde todos los ángulos y las voces susurraban nuevamente. Y entonces la oscuridad se abrió, como si la realidad misma se hubiera desgarrado. Y de aquella herida en el mundo, una figura dio un paso adelante, emergiendo de las sombras. Malrik. Su figura era alta, envuelta en túnicas negras que ondeaban como humo. Las sombras se deslizaban a su alrededor como serpientes sensibles, entrelazándose entre los pliegues de sus vestimentas. Su presencia alteraba el aire, nítida, gélida, absoluta. El suelo mismo retrocedió. Su rostro estaba mortalmente pálido, como si le hubieran robado todo rastro de calor. Sus pómulos pronunciados tallaban su expresión en algo esquelético. Sus labios eran delgados, curvados en una sonrisa débil y cruel que no contenía calidez ni humanidad. Pero fueron sus ojos los que impactaron más profundamente. Plata. Hueco. Brillaban con una luz maldita, sin parpadear ni ceder, reflejando la desesperación como un espejo forjado con el mismo velo roto. Brillaban débilmente mientras la magia pulsaba en ellos. Su cabello colgaba largo y blanco como el hueso, flotando tras él como un sudario fantasmal. Hebras movidas con las sombras, hilos tirados por un viento invisible. Su piel era suave, perfecta, pero fría, sin vida, como si estuviera tallada en mármol. El Shatterveil pareció respirar, conteniendo la respiración.
La voz de Malrik era suave y cortante. Así que, eres tú quien ha estado bailando entre mis sombras. Rompiendo mis cadenas. Ladeó ligeramente la cabeza. Audaz. Temerario. Y molestamente persistente. Nero no se movió. Sus dedos se apretaron alrededor de su varita. Podía sentir la presión creciendo a cada segundo, la magia de Malrik saturando el aire, envolviéndose a su alrededor como una tumba que se cierra herméticamente. Malrik entrecerró los ojos. Has desafiado mi voluntad. Has desenredado mis anclas. Has evadido a los sabuesos que forjé con la mismísima desesperación. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Y aún así, permaneces. Dio otro paso adelante. ¿Qué eres, muchacho? ¿Un cachorro que se adentró demasiado? ¿O algo más? A Nerón se le encogió el pecho. El aire a su alrededor se sentía frágil, como si pudiera romperse con un solo aliento. Pero su voz era firme mientras respondía. Estoy aquí para romper las cadenas que has puesto alrededor de este lugar. Malrik rió entre dientes, en voz baja y hueca. ¿Ah, sí? ¿Qué fuego? De una chispa tan frágil. Sus ojos brillaron mientras su voz se oscureció. La esperanza. Qué cosa tan patética. Tan fácil de extinguir. Levantó una mano. Las sombras se enroscaron aún más a su alrededor, formando patrones antinaturales. La voz de Malrik, fría y venenosa, resonó. ¿Crees que puedes desafiarme? ¿Desafiar a la desesperación misma? La atmósfera se rompió como un cristal. Un pulso de poder maldito surgió del cuerpo de Malrik. El suelo se agrietó bajo él mientras líneas de magia se distorsionaban en el aire y se extendían a través del valle. El peso se estrelló contra Nero, su pecho se apretó y su respiración se entrecortó bajo la repentina presión. Era sofocante, aplastante, como si el propio peso del velo roto estuviera presionando sus hombros. Sus rodillas se doblaron. El mundo se inclinó. El aire se volvió denso, un océano de presión aplastando sus pulmones. Su visión vaciló mientras las sombras raspaban su piel como garras rotas, arañando sus pensamientos, susurrando mentiras con 100 voces muertas. Apretó los dientes, su cuerpo temblaba, sus músculos se tensaban mientras luchaba por permanecer de pie. No aquí. No ahora. Su escudo mental infundido de vacío se encendió, resistiendo la presión, haciendo retroceder la desesperación que carcomía su mente. El calor de su magia bullía bajo su piel, desafiando la oscuridad fría y hueca que envolvía el valle. Y se mantuvo. Las garras negras no tuvieron tanta suerte. Sus ojos se abrieron detrás de sus máscaras, una luz hueca parpadeó y se tambaleó mientras se agarraban el pecho, jadeando en busca de aire. Tropezaron, sus máscaras se inclinaron, sus extremidades temblaron, sus varitas cayeron al suelo. Su formación se rompió. Algunos cayeron de rodillas, sin poder respirar. Otros se convulsionaron cuando el poder de Malrik inundó el valle. Las sombras se enroscaban a su alrededor, sus formas temblaban y se agrietaban bajo la presión. Unos gemidos resonaron por el valle, agrietados y dentados. Los cazadores de sombras se mantuvieron firmes, con sus ojos hundidos fijos en Malrik, sus cuerpos rígidos, inmóviles. Pero sus formas parpadeaban y sus bordes se desenredaban como un tapiz deshilachado. No eran inmunes al poder de Malrik, pero sujetos a su voluntad, resistieron. Los ojos de Nero ardían mientras desafiaba la presión, con su voluntad inquebrantable. Él todavía estaba de pie. No se arrodillaría. No ante Malrik. No para desesperar. Los labios de Malrik se curvaron en una sonrisa cruel, sus ojos plateados brillaron con un matiz de diversión. Te resistes, impresionante. La mayoría ya se habría derrumbado. La risa de Malrik fue suave, hueca, sin alegría. No. No, no lo eres. La voz de Nero era firme y fría. No soy como la mayoría de la gente. Inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. Eres más. Mucho más de lo que crees. Su mirada se agudizó y su voz se redujo a un susurro. Estabas destinado a algo más. Un rey. Un dios. Si tan solo dejaras ir este desafío insensato. Dio otro paso adelante. Únete a mí. Conviértete en mi segundo al mando. Con tu fuerza y mi poder podríamos remodelar este mundo y doblegarlo a nuestra voluntad. Sus ojos brillaban con fría ambición. Piénsalo. Poder más allá de tus sueños más locos, libertad de la desesperación, inmortalidad, si te arrodillas ante mí. El corazón de Nerón dio un vuelco, pero su voz no vaciló. ¿Inmortalidad? ¿Qué quieres decir con eso? La sonrisa de Malrik se amplió y sus ojos brillaron con intriga. Ah, así que estás interesado. Bien. La curiosidad es el primer paso hacia la grandeza.
Abrió los brazos, su presencia sofocante, su voz baja, hipnótica. Verás, este mundo es una prisión. Atado por el tiempo, encadenado por la muerte. Pero yo, he encontrado la manera de liberarme de esas cadenas. Sus ojos brillaban con fría ambición. El velo rompedor es más que una maldición. Es una puerta, un puente hacia una forma superior de existencia. Se doblega a mi voluntad, me sostiene, me alimenta cuando seamos uno, mientras exista la desesperación, yo también existiré. Así que ese es su objetivo final. Malrig no solo quería poder, quería permanencia. Una eternidad parasitaria, alimentándose del sufrimiento. La risa de Malrig resonó por todo el valle, aguda y hueca. La desesperación es poder, la desesperación es vida. Me ata a esta tierra, me concede la inmortalidad, la libertad de la muerte. Bajó la voz, un susurro cargado de malicia. La esperanza muere, pero la desesperación es eterna. El agarre de Nero sobre su varita se hizo más fuerte, sus ojos ardían con determinación. No has vencido a la muerte. Te alimentas de la desesperación porque es lo único que te tolera. No eres más que un parásito. La sonrisa de Malrig se desvaneció un instante. Llámalo como quieras, Siseo. Parásito. Dios. Da igual. Al final, lo único que importa es el poder. Y tengo más de lo que puedas imaginar. Sus ojos brillaban con malicia y su presencia se hacía más fría y sofocante. Te lo pediré una última vez, muchacho. Únete a mí. Arrodíllate ante mí. Conviértete en mi segundo al mando. Remodela este mundo conmigo. Cumple tu destino. La voz de Nerón era fría e inquebrantable. No me arrodillo. Los ojos de Malrig brillaron con malicia y su sonrisa se amplió. Pensé lo mismo, qué desafío. Qué espíritu. Se acercó más, su presencia era sofocante y abrumadora. Será una alegría, rómpete. Sus ojos brillaban y su voz resonaba fría y venenosa. No interfieras. Su mirada se dirigió a los cazadores de sombras. Su voz era tan aguda como un cristal roto. Él es mío, para jugar con él. Los cazadores de sombras inclinaron sus cabezas, sus ojos hundidos parpadearon, sus cuerpos temblaron mientras la oscuridad se enroscaba a su alrededor. Ellos retrocedieron y sus formas se fundieron con las sombras, desapareciendo en la oscuridad. Los garras negras se tambalearon hasta ponerse de pie, sus extremidades temblaban, sus movimientos eran lentos mientras el poder de Malrig los liberaba. Retrocedieron y sus formaciones cambiaron mientras formaban un círculo alrededor del valle, sellando todas las salidas. Los labios de Malrig se curvaron en una sonrisa cruel y sus ojos brillaron de anticipación. Ahora bien, veamos qué tan brillantemente ardes, pequeña chispa. Los ojos de Nerón ardían de determinación. No me romperé, no contigo. La risa de Malrig resonó por todo el valle, fría y hueca, resonando con la magia maldita del velo roto. Las sombras surgieron, la oscuridad giró en espiral a su alrededor y la batalla comenzó.